del departamento de Caquetá, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora bien, en esos casos, señor Monsalve, por los que usted fue condenado por estos delitos de secuestro, se trataba a estas personas a que se han mencionado de comerciantes, ¿cierto? ¿Eran comerciantes las víctimas? Sí. Y también es cierto o no que usted le solicitaba el pago de extorsiones económicas a cambio de no matar a miembros de su familia. ¿Es cierto? No. No es cierto. A eso no dice la condena. Juramento, recuerde, señor Monsalve. No me acuerdo. No, no se acuerda. No me acuerdo, porque no lo hice. Usted no se acuerda por qué lo condenaron. Muy bien. También usted ayer dijo que quería que esos casos por los cuales usted fue condenado en el departamento de Caquetá, pues a su juicio, pues necesitaba una, digamos, solución jurídica que le permitiese una pena o mejor o menor a la que usted había recibido por esas dos sentencias. ¿Eso es cierto? ¿Cómo es la pregunta? Usted ayer mencionó que esos casos que usted tuvo sentía que eran casos que ameritan una pena o una situación distinta, menor que la que recibió. Eso es lo que usted sentía en ese momento. ¿Eso es cierto? No le entiendo la pregunta. ¿Usted consideró que esto es adecuadamente sentenciado, que fue justa su condena? Sí, para mí no fue justa la condena porque yo no hice eso. Por eso, esa es la pregunta de otra manera. Por eso no acepté cargos. Perfecto. Cuénteme, usted también mencionó ayer que el señor presidente de la República en la época, el doctor Álvaro Uribe Vélez, podía ayudarle, ¿cierto? Sí. Y por esa razón usted le mandó una carta, ¿cierto? Sí. Y que esa carta la envió con qué persona, por qué No medio, recuerdo. no recuerda. A ver. Y que en esa carta usted hizo mención al señor Luis Alberto Villegas, ¿cierto? Sí. Le dijo, muy bien. ¿A usted le consta que esa comunicación la haya recibido el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien en esa época era, como es un hecho notorio, presidente de la República de Colombia, en su segundo No. mandato? Okay. Finalmente, esas condenas se mantuvieron en firme hasta el día de hoy, ¿cierto? Sí. Y esas condenas, a su juicio, son muy drásticas, ¿cierto? Sí. Sin embargo, en su época, en el año 2008, 2009, cuando usted dirigió la carta con una persona que no recuerda y que no le consta que la recibió el presidente Álvaro Uribe Vélez, de todas maneras, usted tenía la esperanza de que esa intervención se hubiera dado, ¿cierto? Sí. Y en el fondo, usted lo que quería era eso, que el presidente lo ayudara. Por eso le dirigió la carta, ¿cierto? Pues como era presidente de los colombianos. Pero al mencionarle el tema de Luis Alberto Villegas, que nada tenía que ver con su condena, ¿cierto? Algo tenía que ver Luis Alberto Villegas en las condenas, las dos que usted recibió en Caquetá. No, pero era la referencia de cuando estuve en Guacharacas. Perdón. Lo primero es si tenía o no relación el señor Luis Alberto Villegas con las condenas en Caquetá. ¿Las tenía o no? ¿Sí o no? No. Ok, perfecto. Ahora, usted dice que el señor, que usted mencionó o incluyó el nombre de Luis Alberto Villegas por la relación con la finca Guacharaca, ¿cierto? Sí.
Y por eso lo escribió en la carta dirigida al señor presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Sí. O sea que usted estaba pretendiendo chantajear al presidente de la República. Objeción, su señoría, conclusiva y especulativa del señor defensor. ¿Hay lugar a la objeción, señor defensor, para que le reformule? No hay problema, señoría. Usted fue capturado, señor Monsalve, en el año 2008 por la Policía Nacional. Bueno, CTI, me parece. ¿CTI? ¿Está seguro? Señor Monsalve, estoy preguntando. No sé, me parece que era CTI o Gaula, pero no sé. Ah, ¿y el Gaula a quién depende? ¿Era el Gaula militar o era el Gaula Policía Nacional? No les pregunté eso. Y usted no supo. Ok. Muy bien. En todo caso, el Gaula no depende finalmente del Ejecutivo Nacional, cuya cabeza es el presidente de la República. ¿Usted tiene ese Objeción. conocimiento? Objeción. Bueno, ya preguntó si tiene conocimiento. Pues si él tenía fiscalía de él en el 2018, imagino que también. ¿Su captura fue publicada en los medios de comunicación en el año 2008? Sí. Hubo un despliegue de su captura en los medios. ¿Usted recuerda si en este despliegue de los medios se incluyó un comunicado de la Presidencia de la República en noviembre de 2008 destacando su captura? No le entiendo la pregunta. Que si usted conoció, como ya sabe, y respondió que había conocido que había sido publicitado en los medios de comunicación su captura, le pregunto es si dentro de esa publicidad que recibió en los medios de comunicación su captura estaba un comunicado expedido por la Presidencia de la República de la época destacando el que se había logrado su captura. ¿Usted supo eso? Yo vi que Mario Iguarán habló que había capturado un ex paramilitar. Le estoy Para ese preguntando es si entonces. usted supo sí o no que hubo un comunicado de la Presidencia de la República. Esa es la pregunta. Y No espero sé. una respuesta sobre esa pregunta. No ¿No sé. sabe? No. Entre el momento en que usted fue detenido en el año 2008 hasta el mes de septiembre del año 2011, ¿en qué establecimientos penitenciarios estuvo? Solo en ese lapso, por favor. ¿Cómo es la pregunta? En el momento en que usted es capturado en Caquetá y luego por el Gaula, que ya lo reconoció, hasta el año 2011, mes de septiembre, ¿en qué lugares de reclusión usted estuvo? En Florencia, Caquetá, tránsito en La Modelo y en Cómbita No más, ¿cierto? y Picota. Ah, también estuvo en Picota. Para septiembre del 2011 también estuvo en Picota. ¿Sí? Me está preguntando que hasta eso, sí, porque en el 2010 estuve en La Modelo, en La Picota. Ok, perfecto, gracias. En esos lugares de reclusión, las condiciones que usted tuvo, ¿las considera que eran difíciles o eran cómodas? Pues después de que uno tenga un buen trato, son cómodas. Ok. Para el año 2011, está usted detenido, ya usted, ¿qué edad tenía? Por ahí 31. 31 años. Y en ese momento, a esa edad que usted dice que tenía en ese momento, se enfrentaba a una condena que superaba los 40 años de prisión, ¿cierto? Sí, Y además, sintiendo usted que estuvo injustamente condenado, ¿cierto? sí. Y usted considera que la persona que realmente cometió uno de esos secuestros por el cual usted fue, según su dicho, injustamente condenado,
se encontraba era en la ciudad de Cali, ¿cierto? Sí, Y usted, frente a eso, digamos, le generó alguna información particular que le permitiera llegar a esa conclusión de que se encontraba en la ciudad de Cali. no le entiendo la pregunta. O sea, ¿por qué usted supo eso, de que estaba en la ciudad de Cali? ¿Quién? La persona que alegadamente cometió uno de sus secuestros y que usted considera que estaba injustamente condenado. ¿Por qué usted decía que estaba en Cali? Yo estaba en Cali. Usted estaba en Cali y la persona que cometió el delito estaba en dónde. Yo no sé. No sabe. De todas maneras, la Corte Suprema de Justicia y las demás autoridades judiciales cuestionaron su credibilidad, ¿cierto? Cuando usted trató de hacer esa coartada de que había otra persona que había cometido esos delitos. Objeción, su señoría, completamente conclusiva y especulativa de la defensa. Para que la reformule, señor defensor, hay lugar a la objeción. Bueno, perfecto. Usted ayer contó a la audiencia que conoció a la abogada Mercedes Arroyave, ¿cierto? Sí, Okay. Y usted supo de ella en el año 2011, ¿cierto? sí, Cuando usted estaba detenido en Cómbita, ¿cierto? creo que sí. Y antes de ese momento de que usted estuviera detenido en Cómbita para el año 2011, no sabía quién era la doctora Mercedes Arroyave, ¿cierto? No. ¿Usted cómo supo de la existencia de la doctora Mercedes Arroyave? Ella visitaba muchos internos ahí en el patio 6 de Cómbita. Uh-huh. Pero en particular, qué persona le refirió a la abogada Mercedes Arroyave? Pues pudo haber sido, no sé, pues ella visitaba tantos, pues ahí Freddy, uno que le decían Freddy, o Cadaví, o no sé cuáles de toda esa gente. Pues como ella visitaba, póngale pues ahí unas 10 o 12 personas, si no es más o menos. Y usted mencionó a dos personas, Freddy y un tal Cadavid, ¿cierto? Sí, Bueno, y ese haya sido Freddy o haya sido Cadavid, ¿qué fue lo que a usted le dijo para relacionarlo con la abogada Mercedes Arroyave? yo no les dije nada. Eso fue cuando yo fui, que vine después de la diligencia del fiscal 45 de Medellín, y ya cuando tuvo que haber sido por de ese tema, porque no me acuerdo bien ni a quién fue el que yo le dije, ni qué fue lo que le dije, porque no me acuerdo. No me acuerdo de haberle Pero le dicho estoy algo así. preguntando, no es lo que usted dijo, sino lo que dijeron. O sea, a las cárceles van muchos abogados, ¿cierto? Señor, A las cárceles van abogados, varios abogados. sí, claro. A ver. En particular, ¿por qué usted le refirieron a la doctora Mercedes Arroyave el tal Freddy o el tal Cadavid? ¿Qué motivo? ¿Qué No, le dijeron a usted? no recuerdo. No recuerdo. O sea, no recuerda que usted le haya mencionado ese motivo a una autoridad judicial anteriormente. No, ¿Usted recuerda haber rendido una declaración ante la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en el año 2012? donde usted me puso problemas desde entrar, sí. Donde le puse problemas, donde yo lo contrainterrogué, Que querrá decir. el fiscal lo Pero regañó. usted recuerda esa declaración que usted rindió, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces,
para efectos de que el testigo refresque memoria sobre este particular aspecto, su señoría, le solicito se le descubra para previo exhibición a la señora fiscal, al procurador y a las demás partes intervinientes, esa declaración rendida por el señor Juan Guillermo Monsalve ante el fiscal Álvaro Osorio, que en paz descanse, en el año 2012 y que forma parte del material descubierto en este proceso, a fin de que por ahora él pueda revisarla para refrescar memoria por ahora y luego de que refresque memoria poder continuar este interrogatorio. Le ruego al doctor Franklin Guevara que proceda a hacer esos traslados para que pueda viabilizarse esta parte del contrainterrogatorio, señoría. Proceda, señor defensor. Sí. Vamos a aprovechar el momento, doctor Granados, para que el señor Monsalve también pueda tomar sus medicamentos. El doctor ya tiene el doctor de apoyo. ¿Ya se la están enviando? Perfecto. Si quiere utilizar su computador para que se la exhiba a la señora fiscal, tenemos el asistente también, o vía internet para el doctor Vladimir, que también está su asistente acá presente, y luego si la señora fiscal la reconoce que se trata de la misma, pues se la podemos poner. A esta hora, siendo las 9 de la mañana y 8 minutos, continúa el contrainterrogatorio por parte Doctor Granados, ya del fue doctor enviado al Granados correo a del señor Juan fiscal y de la Guillermo doctora Monsalve. Marlene también, así como el procurador, el enlace a carpeta compartida de los elementos. Procedo a tomar contacto también con ellos directamente para efectos de corroborar la información y el recibido. Bueno, en este momento entonces lo que está ocurriendo es que el abogado Granados le hizo una serie de preguntas a Juan Guillermo Monsalve y parece que están encontrando una duda en la respuesta y lo que se quiere hacer es que le están enviando el documento a Juan Guillermo Monsalve para refrescar memoria. Este proceso lo vienen haciendo no solamente con Juan Guillermo Monsalve, sino lo hicieron también con la ex esposa. Y pues me imagino porque tiene que ver con que son hechos que ocurrieron y se cometieron hace bastantes meses, años, y en algunas oportunidades pues la memoria no es tan amplia para recordar detalles como los que sugieren los abogados en determinado caso. Entonces, ¿qué hacen? El proceso, lo que se hace es que les envían el documento, le envían el documento y sobre ese documento, pues, como lo dicen ellos, le refrescan la memoria, ¿no? Bueno, es importante recordar que el día de ayer, hasta el día ayer al finalizar el día, se presentó una discusión que, bueno, cuando se dice discusión, pues se habla en buenos términos entre la jueza y el doctor Jaime Granados y el señor Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe Vélez tiene hoy otra audiencia, por otro lado, en otro juzgado, para una audiencia de conciliación con el periodista Daniel Coronel. También cabe recordar que ahí también hay un litigio jurídico bien grande entre ellos dos, basado en el tema de las por difamaciones y por palabras que se han dicho entre ellos y que los ha llevado a los estrados judiciales.
en tal sentido, pues la- el abogado el día de ayer de Uribe argumentó que, primero, que Uribe tenía que cumplir esa cita que estaba programada para esa audiencia y que por tanto, pues, ni Granados ni Uribe podían estar. A lo cual, pues, la señora juez les ripostó diciéndoles que las agendas venían cuadradas desde noviembre y reafirmadas en el mes de febrero, 6 u 8 de febrero, que fue la audiencia preparatoria al juicio, en donde se establecían ¿De las qué manera se le van a fechas. exhibir al testigo? Bueno, ahí retoman. Y el argumento de ellos era que Ahora, no perdón, podían. señora fiscal, indíquele al despacho si ya tuvo la posibilidad de verificar el documento, si se trata del mismo que fue descubierto. Sí, su señoría, efectivamente. Entonces, el señor abogado de apoyo nos indicará de qué manera se le van a exhibir al testigo. Su señoría, ya la fiscalía, como quiera que tiene los elementos, y si me permite, me podrían conceder permisos para poder compartir pantalla y bajo Doctor las Franklin, instrucciones del doctor discúlpeme, pero Granados. es que el documento se va a utilizar para refrescar memoria. Refrescar memoria por ahora, por ahora. Oh, así que lo que se trata es eso. Aquí está el señor abogado de apoyo con computador. No sé si de pronto lo autoriza para que él desplace con su computador y le pueda poner de presente la declaración al testigo, doctor Franklin o doctor Granados. No sé de qué manera ustedes quieran hacer. Sí, que sea Sí, más señor. funcional, su señoría. Hay dos, su señoría está en audio la declaración, entonces para que se le facilite, para que pueda escucharlo el testigo. Señora fiscal, escúcheme, también está la transcripción, están los dos y ya a través del profesional de apoyo le van a facilitar también la transcripción para efectos prácticos. Perfecto, no sé si Juan Guillermo desee tener acceso a la transcripción o a los audios, ya sería su señoría que definiera él cómo lo querría. A los audios, señora juez. Doctor, si quiere, tranquilo, no hay problema. Pues, siga. No, es que él lo que quiere es que el testigo dice que con los audios desea refrescar memoria. Entonces, el doctor también tiene audífonos o le facilitamos unos. No, es que nosotros no podemos escuchar. Sí, doctor. Entonces, es solamente para que él refresque memoria. No tiene audífonos. Si quiere, nosotros le facilitamos uno. Gracias. Doctor Franklin, como quiere y manifestó el testigo que quiere tener acceso es al audio para que me regale el minuto que se le va a poner de presente. Los minutos para la fiscalía revisarlos. Gracias. De acuerdo, señora fiscal, ya en breve le facilitamos y le he enviado también al señor fiscal de apoyo el fragmento de la declaración que se le va a poner de presente. Ya le facilito el récord.
Bueno, importante recordar que durante esta semana ya también rindió testimonio de Yanira Gómez, la ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, y durante esta audiencia en el juicio, pues ella contó pues toda la historia de cómo se conoció con él y cómo a través de ella y de los abogados se lograron ingresar los dos relojes espías que grababan audio y video y que hoy en día son usados como material probatorio para incriminar a Álvaro Uribe Vélez junto con sus abogados, con el abogado Diego Cadena, de buscar que que Juan Guillermo Monsalve cambiara su testimonio original en el cual acusaba a Álvaro Uribe y a Santiago Uribe de la conformación de grupos paramilitares, eh, que es por lo que está sentado en el banquillo Álvaro Uribe Vélez. Deyanira pues contó de qué manera coordinó con los abogados que ella tenía para lograr hacer entrega de los relojes, contó cómo el primero lo había comprado y se lo habían llevado a la oficina. Creo recordar que ella trabajaba en Comeva eh, y cómo después ella misma fue y compró un segundo reloj por pedido de Juan Guillermo Monsalve, porque él estaba siendo visitado, estaba siendo convocado a reuniones en las cuales le pedían que el testimonio que había hecho sobre eh, Álvaro Uribe y su familia, de la vinculación con paramilitares, lo volteara. Eh, Iván Cepeda también se había reunido con él y ayer también se mostraron audios y videos de esa entrevista que le hizo Iván Cepeda a Juan Guillermo Monsalve. Y ayer, durante el día de ayer, pues ya se sentó al estrado Juan Guillermo Monsalve a relatar los hechos. Y aquí es importante recordar algo, y es que Juan Guillermo Monsalve, él es el hijo del mayordomo de la finca Las Guacharacas, en donde pues se toma como referencia el, la creación de ese grupo donde se reunían. Y pues el propio Juan Guillermo Monsalve pues ha reconocido que en esa finca se reunieron, que él vio a Santiago Uribe en ese tipo de reuniones y pues una sucesión de hechos que ha narrado él eh, como tal. Es también importante recordar que Juan Guillermo Monsalve pues está pagando una condena en la cárcel, pues básicamente por temas relacionados con el narcotráfico, eh, pues paramilitarismo, mmm, secuestro, pues digamos que tiene un prontuario bastante grande, ¿no? Y precisamente esa trayectoria es la que lo tiene rodando por diferentes cárceles y es allí donde lo han ido a buscar. Juan Guillermo Monsalve tiene 47 años y pues tiene como una educación muy básica porque pues, estudió hasta los 12 años y en este momento corre con una condena de 40 años en prisión por varios delitos, ¿no? Eh, Él se convirtió en el tercer testigo de la fiscalía en el juicio que se adelanta contra el ex gobernador, ex presidente y ex congresista Álvaro Uribe Vélez por los casos de soborno a testigos y fraude procesal, ¿no? Él estuvo ayer más o menos desde las 8:30 de la mañana y se terminó hacia las 5:30 de la tarde. Entregó detalles de sus inicios en la vida criminal, de sus trabajos en la hacienda Guacharacas,
donde el papá de él era el mayordomo, y las maniobras que usó para dejar evidencias en evidencia, las supuestas presiones que recibió para que torciera el testimonio en contra de Álvaro Uribe Vélez y beneficiar pues al Centro Democrático y a Álvaro Uribe. En 1986, la familia de Monsalve Pineda arribó a la hacienda Guacharacas, propiedad en ese momento de los Uribe Vélez, para trabajar como administrador de esa tierra, de ese terreno, atravesada por el río Nus entre los municipios de Maceo y Yolombó, Antioquia, ¿correcto? Él dice que él tenía 8 años cuando llegaron a esa hacienda y ya para el año 90 se salió de estudiar y se puso a trabajar. Recordaba que ese testimonio en la audiencia lo dijo. El testigo era todavía un niño cuando presuntamente presenciaba el arribo cada 15 días de Santiago Uribe, hermano del expresidente, a la hacienda para cuadrar el pago de los 56 trabajadores de esa hacienda. En una de esas, arrimó y le pidió un cupo al ganadero para poder jornalear. La profesora Rosario y la mamá de él, Luz Marina Pineda, no querían que él se saliera a estudiar y hablaron con Santiago. Entonces, él le dijo que si él quería trabajar, pues él, Santiago, le ofrecería trabajo. Se salió a estudiar y empezó a trabajar en la hacienda a la edad de los 12 años. El conflicto Doctor Granado, la demora es que creo que al señor abogado de apoyo no ha descargado el audio. Entonces, por eso no se lo ha puesto de presente al... No sé, la señora fiscal si quiera colaborarle para que... Ya ustedes sí lo pudieron descargar y saben. Ah, y no ha descargado todavía. Perfecto. Es porque queríamos evitar el problema de conectividad. Bueno. Entonces, estábamos hablando de Juan me están Guillermo. solicitando permiso para dirigirse al baño, entonces, para que arreglen lo de la descarga del documento y que puedan dirigirse al baño. Entonces, vamos a decretar un receso de 6 minutos. Continuamos 9:30, por favor. Gracias, María. Bueno, estamos aquí narrando el testimonio de Juan Guillermo Monsalve y cómo él termina involucrado en todo esto. Estábamos hablando que entonces Juan Guillermo Monsalve trabajaba en la finca Las Guacharacas, donde el papá de él era administrador. Estábamos viendo que él estaba dentro de las Guacharacas y Santiago Uribe le da la posibilidad de trabajar dentro de la finca. El conflicto se recrudeció en Guacharacas cuando Rodrigo Granda, ojo, él era comandante guerrillero, se apodera de un lote de la finca y amenazó con asesinar a los que trabajaban dentro de ese predio si se quedaban ahí. A los 6 meses quemaron la hacienda y a los pocos días mataron a un trabajador que era amigo de Juan Guillermo Monsalve llamado Tobías. Juan Guillermo Monsalve hace referencia a la toma del frente Bernardo López Arroyave del ELN a esta hacienda Guacharacas el 2 de enero de 1995. Afirma Juan Guillermo Monsalve que en esa toma por parte del frente Bernardo López Arroyave se robaron 600 cabezas de ganado, caballos de paso fino y quemaron la casa principal. Después de esos hechos, argumenta Juan Guillermo Monsalve, hubo varios desplazamientos de las tierras.
Ellos eran 54 trabajadores, varios solteros, y Santiago Uribe lo mandó a llamar a Medellín a un edificio a que fueran a trabajar allá. Pues ellos dicen que no quisieron y que se quedaron. Ahora bien, viene la versión de lo que se plantea aquí en la discusión y es la famosa creación del bloque metro. Bueno, antes de eso, pues estamos conectadas 242 personas conectadas en este momento y los espectadores 3.599. Saludamos a El Toga 803. Está Camilo RSCO. Está Rimi 1404. Roxana, muchísimas gracias por esas rosas. Andrés LS también, muchas gracias por esa rosa. Se han sumado 26 personas. Papu y Sasa. Papu y Sasa nos saluda. Toik también saluda. Rami Fontalvo saluda. Desde Leticia, Amazonas, Juan Carlos Zapata, buenísimo que nos digan desde dónde están, ¿no? Está Godman, buen resumen del caso. Muchas gracias, eso es lo que se intenta. Rolando Mauricio saluda. Jonfre Echavarría también saluda. Cris Montesino también saluda. Claro que sí, ayer vimos pues estuvimos conectados todo el día. Bueno, ahorita está en el baño. Rolando Mauricio también desde Barranquilla. Saludo a la gente de Barranquilla. ¿Y vos quién sos? Pregunta Maoso. ¿A quién le pregunta quién sos vos? Vamos a ver qué nos dice. Desde Cambrils, España, Eduardo Madrid. Matías, desde la guardería. Muy bien. Desde Arauca, Efren 10. Efren 10. Conedi 2690. El exguerrillero, el Cacas es el siguiente en el juicio político. Bueno, vamos a seguir aquí desde Acacias Meta. También nos saluda Emily Bram, Fabio Briceño, Bogotá. Muchas gracias, excelente también para usted. Ibagué presente. Resumen, estuvo perfecto. Desde Arauca, desde Estados Unidos. Noticias sin mermelada. Luis Eduardo, es un documento de interés nacional. Listo, fuerza para el doctor Uribe y la necesita desde Arauca. Bueno, entonces, muchas gracias por los que estaban conectados a esta hora. Monsalve se mantuvo en su versión de que en Guacharacas, finca de propiedad de los Uribe Vélez, fue el epicentro para que se fundara lo que se denominaría el bloque metro, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que alcanzó a hacer presencia en más de 45 municipios en Antioquia, incluido el propio Medellín, esto entre los años de 1996 y el 2000. Dice Juan Guillermo Monsalve que la creación de este grupo fue una respuesta legítima a las acciones por parte de la guerrilla, del ELN y del Frente 36 de las FARC en contra de los ganaderos y los empresarios del Oriente, Nordeste y Magdalena Medio de Antioquia. Ese es el primer punto de referencia, que se argumenta que este grupo denominado el bloque metro se creó como respuesta a esta presión delincuencial por parte del ELN y de las FARC. En el 96, en 1996, Juan Guillermo Monsalve decide regresar a trabajar a Guacharacas y se encuentra que la zona ya patrullaba un grupo de 30 hombres que se autodenominaban las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Es decir, cuando regresan en el 96, Juan Guillermo Monsalve, ya en ese sitio existía un grupo
organizado paramilitar que se denominaba Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Por supuesto, el grupo se encargaba de vigilar la zona y estaba organizado por 30 hombres armados que venían desde el Urabá y eran comandados por alias Beto. Decía entonces Juan Guillermo Monsalve que ellos patrullaban con los brazaletes de ellos, ¿no? La orden era acabar con todo lo que fuera guerrilla, advertía Monsalve. Los patrullajes, afirmó, se extendieron a los corregimientos de El Rubí, Cuatro Esquinas y La Soledad, alcanzando a combatir incluso a grupos como el ELN. Juan Guillermo detalló que la organización armada empezó a crecer y a tomar relevancia cuando la comandancia de este grupo paramilitar fue tomada por Carlos Mauricio García. Él es alias Doble Cero, que fue capitán del ejército y era mano derecha del clan de los hermanos Castaño. Entonces, Carlos Mauricio García, que se conoce en el mundo delincuencial como Doble Cero, fue capitán del ejército y terminó metido en el grupo paramilitar. En el 98 fue bautizado como el Bloque Metro. Marlene Orjuela en ese momento le preguntó a Juan Guillermo Monsalve cuántos hombres formaban parte de este grupo paramilitar. Y afirma Juan Guillermo Monsalve que para el año 2000 eran alrededor de 1.500 hombres. Para el 2000 eran 1.500 hombres. En este punto, la fiscalía decide liberar la entrevista que le hizo al senador, el senador Iván Cepeda a Juan Guillermo Monsalve. Doctor, hasta hace un segundo, el doctor, el abogado de apoyo, le está poniendo a escuchar al señor Monsalve. Le dije que prendiera el señor Monsalve el micrófono para que usted lo pudiera observar. Y ya, pues, ha hecho en este momento presencia la señora fiscal, por lo tanto, levantamos el receso, siendo las 9:33. Préndame el micrófono, señor Monsalve. Bueno, retomamos este juicio. No está prendido porque no él está proyectando la cámara. Cabe recordar que el expresidente Uribe, durante esta parte del proceso, no requiere estar presente. Es que es el fragmento. Pues están los abogados, están en el contrainterrogatorio por parte de la defensa a Juan Guillermo Monsalve. Y como les comentaba al principio, también en este momento se encuentra en audiencia. A ver si la estén transmitiendo de pura casualidad. Vamos a ver si estamos de buenas. Y miramos si esa audiencia la están transmitiendo por el canal de Daniel Coronel. Porque también entre Daniel Coronel y a ver si aquí aparece. Ellos también tienen una audiencia conciliatoria. La vez pasada hubo una. Aquí está. Bueno, miramos si la logramos poner. A ver, miramos si. Ay, sí, aquí está. Venga, a ver si logramos. A ver si logramos. Venga, a ver si logramos mostrar. A ver si se logra. A ver si la logramos, que en ese momento se encuentra la audiencia.
A ver si logramos. Ay, venga a ver que estamos escuchando la audiencia de Álvaro Uribe con... Es que no me deja. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a poner esto acá. Me indica el... Usted refrescar su memoria sobre lo que le había preguntado. Doctora, qué pena con usted. Es que tenemos una situación con la transcripción. Teams tuvo una actualización y no genera la transcripción. Entonces el ingeniero me dice que para solucionar hay que hacer la actualización de forma manual y se debe solicitar un receso de 5 minutos. No sé si usted lo autoriza o pues permite que el doctor siga con el interrogatorio. ¿Tienen un problema con qué? ¿Con la transcripción? Con la transcripción de la... No, en de este la- momento no necesitamos la transcripción, podemos continuar. Ah, listo. Continúe, doctor. Gracias, señoría. Muy amable. Señor Monsalve, entonces ya refrescó su memoria, ¿cierto? Entonces, ahora sí puede decirnos, en función de lo que usted ya había aclarado y que le permita refrescar su memoria, ¿quién fue la persona que le sugirió el nombre Mercedes Arroyave y por qué motivo? Cadaví. ¿Mm? ¿Y por qué razón? ¿Qué era, por qué le recomendó Cadavid a usted, a la abogada Mercedes Arroyave? Pues no sé, según comenté yo ahí, igual lo que, pues, que era para esclarecer lo que yo sí había hecho, ¿no? Y que ella me podía ayudar en el de esclarecer lo que yo sí he hecho. ¿No dijo usted, recuerde que usted ya pudo refrescar su memoria, que esta persona era la que le podía dar solución a lo que usted estaba buscando? Textualmente, ¿no dijo usted eso? Sí, pero también dice, La respuesta es sí o no. ¿Sí o sí. no? Gracias. La abogada Mercedes Arroyave, ¿qué hizo entonces? Luego de que usted la contactó, fue contacto el agua, entendió que ella podía ser su abogada. ¿Usted le llamó a ella o ella lo llamó a usted? Sí, la tuve que llamar seguro para poder que entrara a mi nombre, ¿no? O me hiciera bajar, ¿no? Ujú. Y cuando usted ya la conoció personalmente, ¿cierto? Fue en el año 2011 todavía. ¿Cierto? Creo que sí. Bien. Y en ese momento en que usted ya la conoció y trabó ese contacto directo con ella, sus sentencias estaban en firme, ¿cierto? Sí. Entonces, su propósito para contactar a la señora Mercedes Arroyave, luego que sus sentencias estuvieran en firme, era para buscar beneficios jurídicos de rebaja de penas. Como lo dije, para esclarecer lo que yo sí había hecho. O sea, no era para buscar beneficios jurídicos de rebaja de penas. Igual ¿Sí o si no? uno... Conteste. Sí, Conteste. Aquí no es pidiendo explicaciones. ¿Sí o no? sí. Gracias. Usted, además, puso en contacto a la abogada Mercedes Arroyave con otros internos que compartían también su lugar de reclusión en Cómbita. No, La abogada Mercedes Arroyave fue quien le sugirió el nombre del, en esa época, representante de la Cámara, Iván Cepeda Castro. no recuerdo.
¿Quién le sugirió el nombre del representante en la Cámara en esa época, Iván Cepeda Castro? No recuerdo. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre ese primer contacto con la doctora Mercedes Arroyave y la visita que usted recibió del señor Iván Cepeda Castro? No recuerdo. Cuando la doctora Mercedes Arroyave lo atesoró, ¿en algún momento ella le mencionó el nombre de Iván Cepeda Castro? No recuerdo. ¿Usted recuerda si ella le habló de la senadora Piedad Córdoba? Nunca. Cuando usted tuvo esas conversaciones con la doctora Mercedes Arroyave, se mencionó el nombre de el señor Pablo Hernán Sierra García, conocido también como Alberto Guerrero o alias Pipintá. No recuerdo. No recuerdo. Pero usted conoce a Pablo Hernán Sierra García, ¿cierto? Sí. ¿Por qué usted lo conoció estando privado de libertad, ¿cierto? No. Antes, ok. Pero estando privado de la libertad, ¿usted tuvo contacto con el señor Sierra García, Pablo Hernán Sierra García? Sí. Tuvo contacto. Y ese contacto fue antes de la entrevista con el señor Iván Cepeda Castro. No recuerdo. Recuerdo. Desde el momento en que usted rindió la entrevista con Iván Cepeda Castro, tuvo contacto con el señor Pablo Hernán Sierra García. Sí, porque me llevaron a Medellín. De ahí me llamaron del fiscal 45 y me encontré allá para una diligencia Sí, con la él. respuesta era sí o no, nomás. Simplemente, señor Monsalve. ¿Usted en algún momento supo, en esa época, que la señora Mercedes Arroyave también era abogada de Pablo Hernán Sierra García? No recuerdo cómo ella bajaba a visitar tantos internos allá en Colombia. La respuesta es sí o no, no recuerda. No explicaciones, por favor. Señor Monsalve, antes de que usted se entrevistara con Iván Cepeda Castro, ¿usted había manifestado tener algún tipo de conversación con el señor Pablo Hernán Sierra García? ¿Cómo es la pregunta? ¿Usted tuvo alguna comunicación estando recluido con el señor Pablo Hernán Sierra García antes de entrevistarse con Iván Cepeda Castro? No recuerdo. No recuerdo. Usted trató de ingresar en el año 2011 al proceso, el sistema de justicia y paz. En el 2012. Creo que en el 2012. Sí lo hizo, pero fue en el año 2012. Sí, Okay. creo que sí. ¿Y cuál fue la respuesta que recibió de justicia y paz? No me acuerdo, pero no me aceptaron. Ok. Y si lo hubiera aceptado, ¿la consecuencia para usted hubiera sido más favorable? Objeción especulativa, señora No. juez. Manifestó que él la estaba buscando, entonces, ¿cuál es la consecuencia de buscar algo? Esa es la razón. Inquirir ¿Hay sobre lugar eso. a la objeción para que la reformule, señor defensor? ¿Usted buscó a Justicia y Paz para obtener algún beneficio? Y para esclarecer lo que sabía. Okay. Todas las cosas sí. ¿Correcto? Bueno. Hasta el momento, desde ese año 2011 y a la fecha que nos encontramos,
¿usted ha obtenido algún beneficio jurídico, alguna rebaja de su pena por colaboración con la justicia? Hasta hoy no. Antes de que se diera esa entrevista con el señor Iván Cepeda Castro, ¿usted trabó conocimiento con él? ¿Se comunicó con él por alguna vía? Buena pregunta. Que antes de que usted se reuniera a rendir la entrevista en su lugar de reclusión, en Cómbita, al señor Iván Cepeda Castro, ¿usted se comunicó con él? No, señor. Cuando él lo visitó, ¿usted recuerda la fecha? No. No recuerda. Pero sabe que fue en el 2011, ¿cierto? Sí. ¿Y sabe el mes del año 2011 o no? No sé si fue septiembre o octubre, no sé, pero fue algún mes de eso. Ok, muy bien. Después de rendir esa entrevista, en septiembre o octubre del 2011, ¿usted volvió a reunirse con el señor Iván Cepeda Castro? Sí. ¿Cuántas veces se reunió con él? Esa misma pregunta la hizo, Le estoy preguntando, ¿cuántas veces se reunió usted con el señor como, Cepeda Castro después de esa vez? creo que fueron como 7, 8 veces. Empecemos una a una. La primera fue la de septiembre-octubre del 2011. ¿Cuál fue la siguiente? ¿Y en dónde estaba? La siguiente, creo que en Cómita todavía. ¿En Cómica todavía? ¿Y cuándo? Ya fue en el 2012 y como que al... Eso fue para enero y para... Sí, porque para el 12, en marzo fue que me agredieron en Cómita. O sea que fue más o menos en enero. En enero del 2012, la siguiente visita. Ok. ¿Y cuál era el tema de esa visita? Yo le entregué un documento pidiéndole por mi seguridad Seguridad, motivo de seguridad, perfecto. La siguiente visita, ¿cuándo fue? ¿En dónde? en La Picota. La Picota. ¿Y cuándo fue? No recuerdo, eso fue para... le habían entregado unas fotos en la calle a él y él dentro como a hablar sobre lo de las fotos. ¿O recuerda el año? No lo recuerdo bien. ¿Y el siguiente encuentro? Igual en La Picota, eso era en la dirección. ¿Y con qué motivo? Tema de seguridad. Tema de seguridad. Ujú. ¿En qué año? No lo recuerdo. Claro. Y ahí vamos 5 encuentros. ¿Y los otros cuándo fueron? No, igual él fue, pues, no me acuerdo cuántas veces fue, pero sí fueron como 7, allá mismo. Todas fueron allá a La Picota, entonces. Sí, señor. El resto, ¿no? Resto. ¿Y el tema de esas otras visitas? Igual de seguridad. Cosas de seguridad. Muy bien. ¿En alguna de estas visitas te tocó el tema de su traslado a Valledupar? No, porque como que la última visita fue más o menos, no me acuerdo bien si fue 2013, y lo de Valledupar era para el 2017. Entonces, para lo de Valledupar, ¿la comunicación fue de qué clase? ¿Cómo es la pregunta? Para evitar que usted fuera a Valledupar en el 2017, ¿cómo se comunicó con él? No, yo lo llamé para informarle que me iban a trasladar Usted lo llamó ¿por qué vía? Telefónica, WhatsApp, ¿por qué vía? por un celular. Celular.
sea, ¿usted tenía un celular en la picota? Sí, ¿Y ese celular estaba autorizado? no, ¿Tenía un celular o varios celulares? tenía uno. Ese celular que tenía en el 2017 cuando se comunicó con el senador Cepeda, ¿lo conserva? No, ¿Y qué ocurrió con el celular? eso quedó en el patio porque me sacaron de ahí para allá en Menaderón. ¿Lo quedó el patio escondido? ¿Lo entregó a alguien? ¿Lo cogió el Yo lo dejé IMPEC? ¿Qué allá, pasó? yo lo dejé allá. ¿Lo dejó escondido, abandonado o se lo entregó a alguien? Sí, lo dejé abandonado porque a uno le hacen requisas cuando uno va a ingresar a otro, antes de sacarlo y antes de entrarlo a otro pabellón. ¿Y eso cuándo ocurrió? Eso fue los primeros días de febrero, me parece. Primeros días de febrero del 2018. 18, sí, señor. Ok, gracias. ¿Y eso que usted dice primeros días de febrero fue antes del 19 de febrero o después del 19 de febrero? ¿Cómo es la pregunta? ¿Que esos días de febrero que usted menciona fue antes del 19 de febrero o después del 19 de febrero del 2018? Me acuerdo que cumplí años allá, o sea que fue más o menos por ahí el 5 de febrero, pues en los primeros días, porque yo cumplí años en Herón, o sea que llegué los primeros días del mes. Y ese en el nuevo sitio en que estaba, usted dice que ya no tenía el celular, en ese sitio volvió a adquirir otro celular, Sí, o sea, un segundo celular. ¿Ese segundo celular usted lo conserva? no, ¿Por qué no lo conserva? porque quedó allá. ¿Allá dónde? En Herón cuando me trasladaron para Casa Fiscal, ¿Eso fue cuándo? eh, para abril del 2018. ¿Y en la casa fiscal usted tuvo otro celular? Sí, Tercer celular. Oiga. ¿Y ese sí lo conserva? se lo llevó la Fiscalía, lo llevó un operativo de los grupos para el 4 de enero del 2020. Perfecto. Muchas gracias. Y después de ese operativo que le quitaron ese celular, ¿usted obtuvo un cuarto celular? No, O sea, no ha vuelto a tener celular. me metían operativos, después de ese celular, me metían operativos casi todos los días. Bueno, gracias. Muy amable, señor Monsalve. En estas visitas que usted ha relatado, 7 u 8 que tuvo con el senador Cepeda, primero representante y luego senador, fue la primera entrevista, pues, estuvo acompañado. ¿Me repite la pregunta? En la primera entrevista que tuvo o visita del señor Cepeda Castro, ¿hubo otras personas distintas de ustedes dos? Pero no le entiendo la pregunta. O sea, estaban ustedes dos a solas, no hubo nadie más en esa primera No, entrevista. habían como, con el señor Iván Cepeda, habían como 2 personas más, me parece, o Ok, algo así. muy bien. ¿Y en las siguientes reuniones también iban esas personas o estaba usted a solas con él? No me acuerdo porque yo salí pues de la jaula y hablé con el tema de entregarle el documento pidiéndole seguridad. Yo no me acuerdo porque el tema fue poquito mientras que entregaba el documento. Eso es la siguiente visita, correcto. A enero Sí, del 2012, correcto. Y en las demás, que siempre ha hablado usted, dice de seguridad con él, ¿había otras personas o era a solas había más personas. en esa reunión? ¿Recuerda quiénes?
en la tercera visita. Sí, señor. Sí, yo creo que había un señor que le decían David también, David, algo así. Ujú. David, ok. ¿Y había alguien más? No recuerdo. Muy bien. ¿Usted estuvo en alguna reunión en donde estuviesen presentes otros internos para reunirse con el señor Cepeda Castro? Tal vez, es que no lo entiendo esa pregunta. Si yo estuve con más internos juntos hablando con el señor Iván Cepeda. Pues, sí, estamos haciendo una reconstrucción. Usted habló de la primera reunión, que fue 2 personas más, por eso el señor David. Habló luego de otra segunda, que fue rápido para traer un documento en enero del 2012. Y la primera había sido septiembre-octubre del 2011. Después una tercera, le pregunto, ¿en alguna de esas reuniones que usted decía que era para temas de seguridad, estuvieron presentes otros internos también reunidos con el señor Cepeda Castro? Cuando la segunda incógnita, habían más internos que también iban a hablar con él en la jaula que estábamos allá abajo en recesiones de sanidad. Ok, perfecto, muy bien. En esa segunda visita que estaban esos otros internos, ¿usted recuerda los nombres de esos internos? O los alias al menos, o la chapa, como también le dicen. Acuerdo, sí, no me acuerdo bien. Si es el que le decían Sinaí y Mármol. No sé si Cadavid también, pero no me acuerdo bien de eso. Su señoría, simplemente para dejar aquí una constancia que se ha conectado el doctor Álvaro Uribe Vélez en este momento. Viendo Perfecto, las doctor. 9:58. 58. Gracias. Señor Monsalve, también usted mencionó que hubo un incidente, tal vez en marzo del 2012, de una agresión, ¿cierto? Sí, Usted sufrió en marzo del 2012 en Cómbita, ¿correcto? sí, Y que creía que uno de los internos, que eran 2 que lo habían enfrentado, lo habían atacado, era de nombre o de apellido Mateus, y el otro que se llamaba como Willington, o algo así, ¿cierto? sí. También dijo que al momento de la agresión a usted le manifestaron que eso era porque usted había sido por sapo, fueron las palabras sexuales, ¿sí? ¿Fue así? Sí. Ok. Bueno, ¿Y voy ustedes a saben a qué se intentar refieren cuando le decían que conectarme por sapo? porque también a esta hora se lleva a cabo No. una audiencia. ¿Usted recuerda haber puesto una A ver, denuncia ¿y se escucha? acerca de estos hechos de las que alega ser víctima de una agresión? Ahí me tomaron declaración allá la gente de A ver, la ¿y se 26. escucha? Sí, no lo ¿Se recuerda, ¿cierto? escucha? Sí. ¿Recuerda esa declaración? Es que ¿Quién se la tomó está muy y en qué bajito el fecha? audio. Pero a esta hora también se Eso lleva fue al otro a día, cabo pero no sé, no me acuerdo del funcionario porque no, esto. no A lo esta conocí. hora también estoy conectado con la Ok. página del reporte coronel Como quiera que el con testigo, señoría, ha manifestado que sí recuerda haber la audiencia del proceso en rendido esa contra de declaración, Álvaro Uribe denuncia Vélez por calumnia ante una agravada. autoridad que al parecer eran de la 26, como menciona, y recuerda además precisa la fecha, que es al día Ahí siguiente de se la ve agresión, al y la agresión fue el abogado 23 de Jaime marzo, debió haber Lombana, sido el día siguiente, 24 de marzo del año porque pues 2012, Uribe y también para por su fines, por lado ahora, de refrescar memoria, también tiene eh, otro guardado, solicito que se permita, previo eh, traslado a la Fiscalía y además intervinientes, a ver aquí, esa denuncia del a ver 24 de si marzo se del ve mejor. 2012 para Desde que aquí pueda arriba refrescar estamos viendo, los puntos que le pregunté y que estamos seguramente le seguiré viendo preguntando
sobre esa denuncia particular. No se escucha muy bien, pero Proceda, señor defensor. ahí también Gracias. está la audiencia, Franklin, los que por la favor. quieran ver también en el canal de Daniel Doctor Granado, Coronel. ya la Fiscalía tiene el Está documento. la También audiencia he que confirmado el llevan recibido por parte del en doctor contra Durley. de Documento Uribe Vélez titulado por así, denuncia a Monsalve, 24 de marzo del 2012. También el profesional de apoyo está disponible para efectos de trasladarle al testigo el documento cuando usted Estamos cuando la bien. señora juez lo Entonces, autorice. los que Gracias. quieran ver también pueden entrar Señora al Gracias. canal de YouTube, la audiencia del proceso contra Álvaro Uribe por calumnia grabada Cuando ya en el pueda canal de consultar el Daniel Coronel. documento, nos indicará si se trata del mismo descubierto. Señora juez, corresponde al documento descubierto. Gracias. Gracias. Señor abogado de apoyo, entonces ya se le puede poner de presente al testigo. Bueno, entonces, mientras que lee el testimonio allá Juan Guillermo, a ver, lo que intentaba hacer era mostrarles que por otro lado de esta audiencia que está llevando a juicio a Uribe, pues también juicio a Uribe por otro juzgado contra Daniel Entonces, Coronel. se trata por ahora simplemente de verificar, ¿Cuál es la- refrescar su memoria de qué autoridad había sido quien había tomado esa declaración. Señor Monsalve. ¿Ya recuerda qué autoridad precisamente fue? La bajo un poquito para ver. Diez de la mañana, 6 minutos. Seguimos con esta audiencia desde los ¿Ya verificó juzgados eso? de ¿Puede Palo refrescar Quemado. su memoria, señor Monsalve? Me la va a saber luego, me la subo. Eso es fiscalía, ¿qué es eso? Sí. Y eso fue, ¿cómo está? Ah, no, está ahí. Sí, Esa señor. denuncia, ¿qué fecha tiene esa denuncia? ¿Recuerda ahora?
para que quede claro. 24 del 2012, creo, 24 ¿no? ¿de qué mes? Sí, ¿de qué mes? Como de marzo. Marzo, perfecto. Y esa denuncia, ¿usted recuerda ahí haber expresado en esa denuncia quién fue el agresor, cierto? Sí. ¿Y qué nombre dio en ese momento? Algo como de Mateus. Pero ¿recuerda el nombre completo? ¿Usted dio ahí el nombre completo, sabes? No me fijé bien del nombre. Sé que Si era puede Mateo, volver a, era si como quiere, y Mateo, vuelve y revisa Mateo y su declaración para refrescar su memoria y pueda contestarnos el nombre completo de su agresor o agresores. Mateus, Omar, Fernando, Cántara, Sepúlveda, Willy. Mateus, Omar, Fernando y Alcántara, Sepúlveda, Willington. Esos fueron los supuestos agresores. Bueno, y usted recuerda entonces cuál fue el motivo supuesto de esa agresión. No sé, yo rendí, ahí me trajeron a una diligencia a Bogotá. No, por la injuria pregunta calumnia. es Y a concreta, los 15 señor días Gonzalo. bajé y yo no tenía Estoy problemas con preguntando nadie. de No manera sé. directa si usted recuerda o no recuerda cuál fue el posible motivo. No sé por qué me tiraron No, sin decir nada. ¿usted no recuerda haber manifestado en esta declaración cuál fue el motivo? ¿Que fue al día siguiente de la agresión alegada? ¿Usted no lo recuerda? Pues no sé, porque yo con ¿Lo ellos nunca recuerda o tuve no lo problema. recuerda? ¿Lo No lo recuerda o no recuerdo, lo recuerda? no lo Ok. recuerdo. Para que usted pueda refrescar su memoria, por favor, vuelva otra vez a su declaración. Que ubíquese en la primera hoja, en la parte final, faltando unas 8 líneas. Le indicará el equipo de apoyo el segmento específico para que usted lo lea primero y luego me conteste la pregunta. Me la subí un poquito más aquí. Lo lee mentalmente y ahora le formulo la pregunta de nuevo.
¿Ya refrescó su memoria, señor Monsalve? Sí, señor. Ok, entonces dígame si no es cierto que usted referenció en ese momento como motivo de esa agresión textualmente, porque usted supuestamente había mandado un operativo al patio, que eso le dijo el agresor cuando usted lo denunció. ¿No es cierto? Sí, Ok. Y no es cierto que usted, justamente previo a esta agresión, había habido un operativo previo en el patio. ¿No es cierto que hubo un operativo previo en el patio? ¿cómo es la pregunta? Que antes de la agresión hubo un operativo previo en el patio donde usted se encontraba. ¿No es cierto? Sí, Ok. Y no es cierto que a usted lo señalan de haber sido quien denunció para que se hiciera ese operativo previo en el patio y que ese era el motivo real de la agresión. ¿No es cierto? sí, sí. Muy bien. Usted ha contestado que no recibió visita de la senadora Piedad Córdoba, ¿correcto? Sí, Pero usted tiene conocimiento que usted haya autorizado que la visitara la senadora Piedad Córdoba. no, ella no me ha visitado a mí, nunca. No, ya usted lo dijo, que no la visitó. Mi pregunta es si usted autorizó que ella lo visitara, por independencia que hubiera ido o no hubiera ido. No recuerdo. No recuerdo. Bien. Señor Monsalve, usted por los hechos que refiere o relata en la entrevista que en su momento le hizo al representante de la Cámara, Iván Cepeda Castro, en septiembre, octubre, dice usted, del año 2011, fue llamado posteriormente a rendir alguna declaración ante una autoridad judicial. ¿Cómo es la pregunta? Y que usted, después de haber dado la entrevista al señor Iván Cepeda Castro, frente a esos hechos, fue llamado por una autoridad judicial, por la Fiscalía, a rendir alguna declaración, algún testimonio. Sí, Claro. Y ese testimonio es cierto que fue el que usted rindió, ya, que tuvo la oportunidad de rescatar de memoria hace unas preguntas atrás, el doctor Álvaro Osorio, que en paz descanse, que ocurrió en ese mismo año 2012, ¿cierto? sí. Ok. En esa ocasión, usted compareció bajo juramento a hacer unas manifestaciones. Y en esa ocasión, usted tuvo la oportunidad de referirse a los mismos hechos y a las mismas circunstancias que relató cuando rindió la entrevista a el doctor Iván Cepeda Castro. No recuerdo. No recuerdo. Usted había sido citado antes de que fuera esa fecha a rendir la declaración ante la Fiscalía y había decidido no asistir hasta no tener beneficios judiciales por parte de la autoridad competente. ¿Eso no es cierto? No le entiendo esa pregunta. Que usted, antes de comparecer ante el fiscal Osorio en el año 2012, había sido también llamado a declarar ante autoridad judicial y usted no había querido rendir declaraciones hasta tanto no le concretaran beneficios judiciales, ¿cierto? No recuerdo. No lo recuerdo. ¿Usted no recuerda que el 25 de noviembre del año 2011, es después de septiembre u octubre de ese año, según su relato, que fue cuando rindió la entrevista a Iván Cepeda, usted le manifestó a la Fiscalía 18 antiterrorismo que textualmente no rendirá la diligencia programada, pues se encuentra tramitando ante la Vicefiscalía y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le garanticen la seguridad, su traslado de cárcel
y beneficios jurídicos previos a colaborar con la justicia. ¿Eso no es cierto? No recuerdo. ¿No recuerdas? Ayer usted relató que conoció la hacienda Guacharacas, ¿cierto? Sí, Y que usted vivió además en la hacienda Guacharacas. sí, Y vivió en 2 periodos distintos, también lo dijo acá, ¿cierto? sí, El primer periodo que usted relató fue entre el año o 1985-86 hasta el año 1994. ¿Fue así? sí, como, Sí, sí o no. sí, más o menos 86 a 84, 85. En este primer periodo que usted estuvo entre el 86 y 94, usted recuerda que hubiera sido antes del episodio de la quema de la hacienda Guacharacas por parte de el ELN. ¿Cómo la pregunta? Si esa primera estancia suya viviendo en Guacharacas fue antes de la quema de la hacienda por parte del ELN. La primera, Sí, la primera parte que usted tuvo. Esos años que relata del antes de 86 que al quemaran la 94. finca, sí, Sí, exacto, muy bien. O sea, y cuando quemaron la finca, ustedes no estaban viviendo ya en Guacharaca, ¿cierto? no, Durante ese periodo que usted estuvo, que ya relató que fue entre el 85-86 hasta el 94, en todo caso, hasta antes que se diera el episodio de la quema de la hacienda Guacharacas, parte del ELN, en ese periodo en concreto, en alguna ocasión, ¿usted vio al doctor Álvaro Uribe Vélez en la hacienda Guacharacas? ¿Sí o no, no? En esa época, de este primer periodo que estamos hablando, usted estaba en compañía de su familia, de su señor padre, de su señora madre y de sus hermanos. En esa época, ¿qué función cumplía su señor padre en esa hacienda de Guacharacas? era el que manejaba los trabajadores del corte. Manejaba estados de corte, exacto. Es decir, no era el mayordomo, ¿correcto? No, Usted también relató que en esa época, primer periodo, que Santiago Uribe iba a la hacienda Guacharacas, usted lo veía cada 15 días, ¿cierto? sí, Estamos hablando de ese primer periodo, antes de la quema de la hacienda Guacharacas, ¿correcto? sí, Ahora, pasemos al segundo periodo que usted vivió cuando retornaron a la hacienda Guacharacas. Este periodo usted relató ayer a la audiencia que eso ocurrió en diciembre de 1996, ¿cierto? y para finales del 96. Correcto, sí, se lo dijo. Y ya había ocurrido el incendio de la hacienda por parte del ELN, ¿correcto? Sí, Usted también relató que había conocido al señor Tobías Arnulfo Sánchez, ¿cierto? sí, fue amigo mío. Y además usted sí lo dijo exactamente, que fue amigo suyo. Muy bien. Ese señor era un trabajador de la hacienda Guacharacas, ¿correcto? Trabajaba con mi papá, era de los del corte conmigo también. Perfecto. Le ruego el favor simplemente me conteste sí o no. Sí, Gracias. Usted supo que él fue asesinado, ¿cierto? sí, Y que fue asesinado por el ELN, ¿cierto? sí,
y fue asesinado por el ELN porque él no quiso irse después de la quema de la hacienda Guacharacas y se quedó allá, ¿cierto? Fue el único que quedó. Exacto. Bien. En ese segundo periodo, cuando usted regresa, que habían quemado ya la hacienda Guacharacas, que habían asesinado a su amigo, el señor Tobías, parte del ELN, ¿por qué ustedes llegan allá, a una hacienda que habían quemado, que a el ELN, que además la guerrilla había asesinado al único trabajador que se había quedado? ¿Ustedes por qué regresan a la hacienda? Porque Luis Villegas prometió pues a mi papá muchas garantías de volver, entre esas la seguridad. Ok. Y porque Entonces, es cierto que con ocasión de esa llegada, el señor Luis Villegas ascendió a su señor padre al cargo de mayordomo de la hacienda Guacharacas. sí, entre los beneficios estaba eso. Específicamente me pregunté por ser mayordomo. Ahí es cuando su padre pasa a ser mayordomo de Guacharacas, ¿correcto? Diciembre de 1996, ¿correcto? Y es el señor Luis Villegas, Luis Alberto Villegas, quien le hace el ofrecimiento y lo contrata, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Usted, entonces, en este segundo periodo, está en la hacienda Guacharacas desde diciembre de 1996 hasta el año 2000, ¿correcto? Finales del 99. Finales del 99. O sea, no llegó al año 2000. Ok. En este segundo periodo que va de diciembre del 96 a finales del 99, su relato, ¿usted vio en alguna ocasión en la hacienda Guacharacas al doctor Álvaro Uribe Vélez? No. Usted ya nos mencionó que en el año 2017 se encontraba recluido en la Picota y que quería, había una orden de trasladarlo a Valledupar y que usted desde su celular que tenía decidió llamar al senador Iván Cepeda para informarle esta circunstancia. Cuando usted le informó la circunstancia, diga si es cierto o no, ¿usted le pidió que impidiera ese traslado? No recuerdo. No recuerdo. Ok. ¿Usted supo por qué motivo no lo trasladaron? Yo mandé una solicitud y No. también le informé a él que me iban a trasladar. Le pregunto si supo el motivo por qué no lo trasladaron, simplemente. ¿Lo supo? No lo sé. No sabe. O sea, no recuerda lo que le dijo el senador Iván Cepeda y no sabe por qué no lo trasladaron, pero lo único cierto es que no lo trasladaron y que se lo había informado el senador Cepeda por teléfono. Su señoría, no sé si es una pregunta o es una conclusión del defensor. Para el mes de febrero del año 2018, señor Monsalve, ¿usted mantenía contacto con el senador Iván Cepeda? ¿Sí o no? ¿Cómo es la pregunta? Si para febrero del año 2018 usted tenía contacto con el senador Iván Cepeda. Para el mes de febrero. Del 2018. Con el senador Iván Cepeda en febrero del 2018. Para ese día, sí. O sea, sí tuvo contacto, correcto. Sí. Vale. ¿Tuvo contactos varios o solo uno? Desde que le había informado que me trasladaban para Valledupar, esa vez,
Eso fue como en Eso agosto, fue no me acuerdo. Y en la agosto otra del vez fue 2017. las 2 veces de febrero, no más. 2 veces de febrero, el 21, ¿y El qué otro 22. día de febrero? Me Y parece que fue 22 el de febrero. 22. 22, ok. Y después de eso, en ese mes de febrero, ¿no volvió a tener contacto con el senador Iván Cepeda? No, señor. Usted envió a su pareja de la época, la doctora Yanira Gómez Sarmiento, para que se reuniera con el senador Iván Cepeda Castro. ¿Sí o no? Creo que sí. Y eso fue en abril del 2018, en marzo del 2018, en febrero del 2018, en mayo del 2018. ¿En qué mes del año 2018 fue? No recuerdo exactamente el mes, No recuerdo. pero sí le pedí el favor. Ok, gracias. Usted conoce a Carlos Eduardo López Callejas, conocido como Caliche, ¿cierto? Sí, Y usted lo conoce personalmente, de trato personal con él, ¿cierto? él vino como 2 veces a visitarme. Ok. Y en esas visitas con él, trabó amistad con él. ¿Cómo es la pregunta? Trabó amistad con él en esas visitas. Es decir, usted tuvo un contacto que no fue como el que tendría cuando llega una requisa al INPEC o algo por el estilo, ¿cierto? No le entiendo la pregunta. El señor Caliche, Alex Caliche, Carlos López Callejas, llegó a visitarla a usted como autoridad, en una inspección o como visitante de la familia o como amigo. Como amistad. Oh, ya. Y usted estaba en ese momento, ¿en qué reclusión? ¿En qué lugar de reclusión? ¿Qué penitenciaría? Creo que las dos veces que entró al PAS B. O no recuerdo, pues De sí. Sí. la Picota, ¿cierto? Sí. Ok. Y además de esas 2 visitas que usted relata, ¿tenía contacto con el señor Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, de otra naturaleza, por vía telefónica, por WhatsApp, por correo electrónico, por alguna vía? Por WhatsApp. Por WhatsApp, ok. Y usted le enviaba WhatsApp, él le mandaba a usted, se intercambiaban, ¿qué pasaba? Sí, sí, pero a veces se queda uno sin hablar con él porque no tenía teléfono. O sea, Y no era aparte, que, pero ya te contestó, está claro. Aparte de hablar con él por WhatsApp, ¿se intercambiaban videos? que él mandara videos, sí, Y usted no le mandaba videos. creo que no. ¿Se mandaban audios? Él sí, Y usted no. pues no me acuerdo yo que él haya, eso, no me acuerdo. Ok. O sea, él lo visita en al menos 2 ocasiones a su lugar de reclusión. Él le mandaba videos, él le mandaba audios. Usted no recuerda que le mandara audios, pero que no le mandó videos. ¿Usted le hizo a él alguna solicitud particular en alguna ocasión? ¿De qué? No sé, le pregunto. ¿Usted Por le eso, ¿de hizo alguna qué? solicitud? ¿Pero ¿No de es cierto que qué? usted le solicitó a él que le enviara, que le comprara comida, alimentos, para mandárselos al lugar de reclusión? Ah, ¿No es cierto? eso sí. Ajá. Bueno, entonces cuéntenos, ¿qué clase de alimentos usted le pidió a este señor Carlos López Callejas que le enviara a su lugar de reclusión? Cuando le pide el favor que me mandara así como asado huilenses y achiras y esas cosas así. Pero no sé Y, en cuántas ocasiones ni en qué mes. ok, pero fue más de una ocasión, ¿cierto? Creo que sí. Ok. Pero recuerda el año también, ¿cierto? No lo recuerdo bien. Pero no recuerdo
y no quiero dar una... sí, Pero bueno, ubiquémonos. ¿Desde qué año usted conoció al señor López Callejas? no me acuerdo si fue 2012 o 2013, no me acuerdo bien. Y del 2013 al 2018 solo lo había visitado 2 veces, ¿correcto? Sí, ¿La primera vez cuándo fue? no recuerdo, me imagino que por ahí en el 2013, ¿Y la segunda? por ahí en el 2016 o algo así, no me acuerdo bien. Ok. ¿Y el envío de los alimentos fue para la segunda, más cerca de la segunda visita que la primera, o fue también en ambas? Yo creo que, bueno, no me acuerdo, yo creo que me mandaría por ahí una y y yo creo que para el 2019 también me mandó otra. Ok. Y en esa época que recibió sus alimentos de él, usted ya tenía preocupaciones por la seguridad de sus alimentos, por el incidente que usted relató de un posible envenenamiento, ¿cierto? Sí, Es decir, que usted tenía mucho cuidado sobre los alimentos que consumía. Cuidado sobre los alimentos que consumía. Mi Continúe. pregunta es si es de su entera confianza, siendo la línea del interrogatorio, señor Monsalve. era una amistad. ¿En ese momento era de su entera confianza, sí o no? Lo consideraba como una amistad. No me está contestando la pregunta, estoy diciendo si era o no de su entera confianza, sí o no. No era una amistad, O sea, usted le estaba recibiendo alimentos después del riesgo de envenenamiento a una no amistad, no de confianza. pero tampoco lo Muy bien. consideraba un enemigo. Ok, muy bien. Gracias, señor Monsalve. Usted tuvo conversaciones vía WhatsApp con el señor López Callejas en febrero del 2018, ¿cierto? Sí, Ubiquémonos en la primera de esas conversaciones. Usted relató ayer que fue el día 19 de febrero del año 2018, ¿correcto? sí, Ok. Y de esa primera conversación con él, de ese día 19 de febrero del 2018, ¿usted le informó a alguien de la existencia de esa conversación? creo que no. Luego tuvo otra conversación el día 21 de febrero, ¿cierto? Sí, Y de esa conversación del 21 de febrero del 2018 con el señor López Callejas, ¿usted se la informó a alguien? sí, ¿A quién? al señor Iván Cepeda. ¿Y por qué le informó al señor Cepeda esa conversación con el señor Callejas el 21 de febrero y no la del 19 de febrero? Porque él empezó como el 19, que necesitaba hablar urgentemente conmigo. No le vi problema a eso, pensé que era pues para otra cosa diferente a lo que él me dijo ya al 21. Ok. Y cuando usted entonces estima que por lo que habló el 21